Dicen que el silencio duele, pero ¿y si el silencio no fuera una herida, sino el comienzo de tu sanación? No todos los vacíos son una pérdida. A veces son un espacio sagrado donde empiezas a reconstruirte. Cuando alguien te rechaza, cuando te dan la espalda sin explicación, lo más fácil es reaccionar, querer respuestas, querer cerrar el ciclo a la fuerza. Pero hoy quiero invitarte a algo más profundo, a que uses ese silencio no para castigar, sino para despertar, a que dejes de buscar afuera y empieces a escuchar dentro, porque a veces tu voz más fuerte no se grita, se siente en el eco de tu propia calma. Este no es un video para vengarte, es un camino para reencontrarte, un viaje de regreso a tu dignidad, a tu fuerza, a tu paz. Hoy el silencio no es una pausa, es tu punto de partida. Prepárate, porque lo que viene no es un consejo más, es un despertar. El silencio no es castigo, es espejo. A veces creemos que guardar silencio es una forma de castigar, como si al no responder, al no buscar, al no suplicar, estuviéramos enviando un mensaje de orgullo o venganza. Pero la verdad es otra, mucho más profunda, mucho más humana. El silencio auténtico, ese que nace desde la conciencia, no es un castigo para el otro, es un espejo, uno que refleja con absoluta claridad quién está realmente contigo y quién solo estaba por necesidad o costumbre. Hay momentos en los que después de un rechazo, lo único que deseamos es ser escuchados, explicar lo que sentimos, defender nuestra versión de la historia. Pero, ¿y si el valor no está en decirlo todo, sino en detenerse? ¿Y si al no reaccionar le damos al mundo y a nosotros mismos la oportunidad de ver con más claridad? Porque en el ruido de la explicación a veces se pierden las verdaderas intenciones, pero en el silencio todo se revela, no con palabras, sino con ausencias, con la forma en que los vínculos se sostienen o se derrumban cuando dejamos de empujar. Epicteto lo dijo con una verdad que atraviesa los siglos. No son las cosas en sí, sino nuestra interpretación de ellas. No es el rechazo lo que te hiere, es lo que crees que significa. No es el silencio lo que incomoda, es el miedo de lo que pueda reflejar, y es ahí donde radica su poder, porque cuando eliges callar, no desde el rencor, sino desde la serenidad, la vida se acomoda sola. Lo que es auténtico permanece, lo que no se desvanece sin que tengas que hacer nada. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en medio del dolor buscaste una explicación desesperada y esa búsqueda te desgastó más que el propio rechazo? ¿Y cuántas veces al guardar silencio descubriste con el tiempo que no era necesario decir nada, porque lo que era real se sostuvo sin palabras? El silencio no es indiferencia, es sabiduría. Es darte permiso de no mendigar respuestas, de no correr detrás de alguien para que te confirme que vales, porque tú ya lo sabes, o al menos estás empezando a recordarlo. Hay una historia real que me conmueve profundamente. Es la de una mujer que tras el fin abrupto de una relación de muchos años, decidió no insistir, no preguntar, no buscar, solo respiró y se mantuvo en silencio. Mientras él esperaba una reacción, una explicación, un reclamo, ella eligió la calma. Pasaron los días, las semanas, y mientras él comenzaba a dudar de su decisión, ella comenzó a reconstruirse. En el vacío de ese silencio, ella descubrió que el amor propio no se mendiga, se construye en soledad, ladrillo por ladrillo, y también hay un ejemplo histórico que nos enseña lo mismo. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, tuvo que enfrentarse a traiciones dentro de su propio círculo. En lugar de reaccionar con ira o venganza, eligió el silencio reflexivo. En sus meditaciones escribió: «Cuando te enfrentes a la ingratitud o a la injusticia, no te rebajes con palabras vacías. Deja que tu carácter sea tu respuesta, porque sabía que el tiempo, tarde o temprano, revela la verdad de todo. Y que el silencio, si se mantiene con dignidad, se convierte en la voz más elocuente. Cuando decides quedarte en silencio, no estás huyendo,
no estás siendo débil. Estás eligiendo un tipo de fuerza que no necesita demostrarse, porque simplemente es. El silencio verdadero no busca manipular, no quiere provocar dudas ni dolor en el otro. El silencio verdadero es para ti. Es una pausa sagrada donde por fin puedes escucharte sin el ruido de las expectativas ajenas. Es el espacio donde empiezas a distinguir entre lo que te dolió y lo que ya no encaja contigo. En esa quietud muchas personas se sienten incómodas, porque el silencio no deja lugar para máscaras. Cuando ya no persigues, cuando ya no explicas, cuando simplemente desapareces sin rencor, las dinámicas cambian. Si alguien solo estaba contigo por necesidad, por ego o por costumbre, su desconcierto será inmediato, porque ya no estás ahí para sostener la ilusión, ya no estás disponible para llenar su vacío, y eso, aunque no lo digas, duele más que cualquier palabra. Pero aquí es donde debes tener cuidado. No conviertas el silencio en un escudo de orgullo, no lo uses como una venganza fría, porque entonces pierdes el propósito estoico. El verdadero silencio no es para que el otro sufra, es para que tú sanes, es para que puedas observar tu mundo interior sin filtros, sin juicios, sin presiones. Porque cuando dejas de explicar quién eres, empiezas realmente a descubrirlo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has guardado silencio no para castigar, sino para observar, y te diste cuenta de que quien realmente te amaba se acercó más en lugar de alejarse? Y al contrario, has visto cómo quien solo buscaba tu energía, tu validación, tu atención, desapareció cuando dejaste de dársela. Ese es el espejo, y puede doler, porque a veces revela verdades que no queríamos ver, pero también libera, porque te muestra con claridad quién camina contigo y quién solo estaba de paso. Aplicar este principio en la vida real no es sencillo. El impulso de hablar, de aclarar, de buscar explicaciones, es muy fuerte, pero puedes empezar con cosas pequeñas. La próxima vez que alguien se aleje sin dar razones, respira. No corras a llenar el silencio con justificaciones. Deja que el eco de sus actos hable más que tus palabras. Observa, siente, y luego decide si vale la pena romper tu paz por esa conexión. Muchas veces descubrirás que no. Puedes hacer un ejercicio estoico muy simple pero poderoso cuando te sientas tentado a hablar. Escribe. Escribe todo lo que quisieras decirle, todo lo que arde por salir, y luego, guárdalo. No lo envíes. Léelo tú, porque eso es para ti, no para el otro. Esa es tu medicina. Esa es tu forma de vaciar el dolor, sin perder la dignidad. Este principio se enlaza profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto nos enseñó que no podemos controlar lo que otros hacen, piensan o sienten, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y el silencio, cuando se elige con sabiduría, es una de las respuestas más poderosas. No necesitas gritar que te estás yendo. No necesitas justificar tu ausencia. Tu silencio será suficiente para quien tiene ojos y corazón para entenderlo. Ahora te comparto algo que tal vez no esperabas a veces. Quien más necesita tu silencio eres tú mismo. Porque cuando hablas con todos, cuando explicas todo, cuando te justificas, siempre te olvidas de hablar contigo. Y el silencio es el puente que te devuelve a ti. No lo subestimes, no lo temas. En tu propio silencio está tu voz más auténtica. Y ahora, déjame preguntarte algo con el corazón en la mano. ¿Has usado alguna vez el silencio no para alejar, sino para ver con claridad, para descubrir si alguien estaba realmente contigo o solo con la versión de ti que les convenía? Si lo has vivido, cuéntamelo en los comentarios, y si no, inténtalo, porque cuando eliges el silencio como espejo, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, solo necesitas recordar que ese valor siempre ha estado ahí. Y en ese espíritu de autoconocimiento nos preparamos para lo que viene, porque si el silencio es el espejo, entonces la calma es el poder. En el siguiente punto hablaremos sobre cómo no reaccionar es en sí mismo una respuesta que transforma, una respuesta que sana,
y que te devuelve el control de tu historia, el poder de no reaccionar. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti grita por reaccionar. Cuando alguien te ignora, cuando recibes una palabra hiriente, cuando sientes que te han dejado en la sombra, lo más humano es querer responder, defenderte, explicar, pedir una razón. Pero justo ahí, en ese instante de impulso, es donde nace tu verdadera fortaleza, porque no reaccionar no es indiferencia, es poder, el más silencioso y el más transformador. La mayoría de nosotros ha sido educado para pensar que hay que hablar, que hay que aclarar, que quedarse callado es perder. Pero el estoicismo nos enseña algo radicalmente distinto, que no necesitas dar una respuesta para tener el control. A veces la victoria más profunda es esa, quedarte quieto cuando todo dentro de ti quiere moverse, guardar silencio, cuando tu ego exige ser escuchado, porque en ese acto no estás cediendo, estás recuperando tu poder. Piensa en esto. Cada vez que reaccionas impulsivamente, estás entregando tu energía a lo que ocurre fuera de ti, a lo que otros hacen, dicen o deciden. Pero cuando respiras, cuando eliges no reaccionar, estás enviando un mensaje aún más fuerte. Lo que tú haces no define quién soy. Yo decido cómo responder, y a veces decido no responder en absoluto. Epicteto decía, no es lo que te sucede, lo que te perturba, sino cómo reaccionas ante ello. Y qué mayor muestra de templanza que no dejar que los actos de otros alteren tu paz. No reaccionar no es debilidad, es maestría emocional. Es mirar una provocación a los ojos y sonreír desde dentro sabiendo que tu dignidad está intacta. Tal vez estés pensando, pero si no hablo, ¿cómo sabrá el otro que me ha herido? ¿Cómo se dará cuenta de lo que hizo? La verdad es que quien realmente te valora ya lo sabe, y quien no, no lo entenderá, aunque se lo expliques 1000 veces. Entonces, ¿para qué desgastarte? ¿Para qué romper tu equilibrio por alguien que no lo cuida? Una historia real que ilustra esto con una fuerza increíble es la de Teresa, una mujer que fue abruptamente abandonada por su pareja después de años de relación. Él se fue sin más, con un mensaje frío sin explicaciones. Todo en ella quería reaccionar, llamarlo, preguntar, gritar. Pero en lugar de eso se quedó en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque eligió protegerse. Pasaron días, luego semanas, y mientras él esperaba una reacción, ella comenzó a volver a sí misma. Caminatas, largas tardes, sin redes, diarios, llenos de emociones escritas, pero no enviadas. Y lo más increíble fue que con el tiempo ese silencio no solo lo desconcertó a él, sino que la reconectó con ella. Descubrió que no necesitaba respuestas para cerrar, solo necesitaba presencia consigo misma. Ese es el poder de no reaccionar. No estás creando un vacío, estás creando un espacio, un santuario interno donde tú decides qué merece tu energía y qué no. Marco Aurelio, en uno de sus pasajes más célebres de las Meditaciones, escribió: si algo externo te duele, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. Qué poderosa esta frase, porque nos recuerda que incluso en medio del caos podemos elegir paz. Incluso cuando todo parece pedir una reacción, podemos elegir el silencio como escudo y como declaración de amor propio. Pero cuidado, no reaccionar no significa reprimir. No se trata de tragarte todo lo que sientes hasta que explotes en otro momento. Se trata de darte el espacio para sentir, sin actuar desde el impulso. Se trata de respirar profundo y preguntarte con honestidad: ¿esto necesita una respuesta ahora? ¿O es mejor que me lo guarde y lo mire con más claridad después? Porque no todo lo que se siente necesita ser dicho. No toda emoción pide una acción inmediata. A veces lo más sabio es simplemente esperar. Y aquí es donde entra un ejercicio práctico estoico que puedes comenzar hoy mismo. Cada vez que sientas el impulso de responder un mensaje, una crítica, una actitud hiriente, detente. No actúes al instante. Cuenta hasta 10. Respira. Escribe lo que quisieras decir, pero no lo envíes.
Léelo en voz baja. Siente lo que hay detrás de tus palabras y luego decide con calma si eso merece ser compartido o simplemente soltado. Porque a menudo descubrirás que no querías hablar para comunicar, sino para aliviar el dolor. Y ese alivio no siempre llega por la vía correcta. A veces hablar solo alarga la herida. A veces reaccionar solo prolonga el ciclo de sufrimiento. En cambio, cuando eliges el silencio consciente, transformas el momento, te transformas a ti. Un ejemplo histórico que ilustra esto con maestría es la figura de Nelson Mandela. Durante sus 27 años en prisión, tuvo incontables razones para reaccionar con rabia, con odio, con desesperación. Pero eligió el camino más difícil, el de la contención, el de observar, el de no dejar que su dolor se convirtiera en destrucción. Y cuando finalmente salió, su mensaje no fue de venganza, fue de reconciliación. Eso no es pasividad, eso es poder, un poder que nace desde lo más profundo del alma. Cuando decides que tu paz vale más que tener la razón, te das cuenta ahora, no reaccionar no te hace menos fuerte, te hace más sabio, porque eliges no ceder tu dignidad a quien no la valora, porque entiendes que no necesitas demostrar nada para saber quién eres, y porque cuando el silencio es tu elección, dejas de ser una marioneta de las circunstancias y te conviertes en el director de tu historia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando tú no reaccionas, empiezas a recordar quién eras antes de la herida, a reconectar con esa parte de ti que no necesita validación para existir, porque lo que a veces creemos que necesitamos decirle al otro, en realidad necesitamos escucharlo nosotros. Y eso solo ocurre en el silencio. Déjame preguntarte con sinceridad, ¿cuántas veces reaccionaste y luego te arrepentiste? ¿Y cuántas veces cuando decidiste no decir nada, te sentiste más ligero, más libre, más tú? Si tienes una experiencia así, compártela en los comentarios, porque a veces tu historia puede ser la chispa que otro necesita para tomar el mismo camino. Y antes de cerrar este punto, quiero dejarte una reflexión para integrar en tu día a día. Cada vez que no reaccionas, no estás perdiendo una batalla. Estás ganando terreno dentro de ti. Estás eligiendo ser causa, no efecto. Y esa es la victoria más profunda que existe. Nos preparamos ahora para el siguiente paso. Porque si el silencio es poder, entonces su mayor efecto es el que produce en la mente de quien te observa. En el próximo punto, hablaremos de cómo tu calma siembra una duda profunda en los demás, pero aún más importante, cómo siembra certeza dentro de ti. Tu calma siembra su duda. Hay una paradoja silenciosa que ocurre cuando decides no correr detrás de quien se aleja. No gritas, no explicas, no justificas, simplemente te mantienes en calma. Y mientras tú eliges la serenidad en la mente del otro, algo se empieza a mover. Una duda, una pregunta que no encuentra respuesta, porque lo que desconcierta no es tu reacción, es tu falta de ella. Y esa ausencia, esa calma que eliges como refugio, puede tener más impacto que cualquier palabra que hubieras dicho. Nos han enseñado que cuando alguien se va, debemos buscar explicaciones, que si no reaccionamos perdemos, que si no decimos algo, la otra persona pensará que no nos importó. Pero la verdad es mucho más profunda, porque cuando decides no reaccionar no estás diciendo que no te dolió, estás diciendo que te elegiste a ti. Estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. No necesito que vuelvas para sentirme completo. No necesito confirmar tu decisión, porque ya confirmé la mía. Y es ahí, justo ahí, donde el silencio se convierte en espejo y tu calma en tormenta para el otro. Porque en la mente de quien te dejó esperando una reacción, empiezan a surgir preguntas. ¿Por qué no me escribió? ¿Será que ya me olvidó? ¿Acaso nunca le importé tanto como yo creía? Y esas dudas, por pequeñas que sean al principio, siembran una semilla que con el tiempo crece, porque el silencio tiene raíces profundas. Y cuanto más tiempo pasa sin obtener una reacción tuya,
más espacio ocupa tu ausencia en su pensamiento. Marco Aurelio lo resumió con una claridad devastadora. La mejor venganza es no parecer afectado, y no porque queramos vengarnos, sino porque cuando dejamos de mostrar que sufrimos, dejamos también de entregar el control emocional al otro. Tu serenidad no es indiferencia, es una afirmación. Es decirle al mundo sin necesidad de palabras que tu valor no depende de la validación ajena, sino de la verdad que habita dentro de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido cómo alguien esperaba que explotes, que reacciones, que luches, y en lugar de eso ofreciste tu silencio? Y en esa decisión sentiste cómo algo cambió, porque cuando no das lo que el otro espera, lo obligas a mirarse, a enfrentarse con su decisión, sin tu reacción como consuelo. Lo más curioso es que mientras tú estás en tu proceso de reconstrucción, mientras te enfocas en ti, el otro se queda solo con su eco, con el ruido de una decisión que no tiene rebote, y en ese vacío muchas veces se despierta la duda, porque el ser humano necesita confirmaciones, necesita saber que causó algo, que fue importante, que dejó huella, y si no encuentra esa reacción, empieza a preguntarse si en realidad fue tan significativo como pensaba. Pero esto no se trata de jugar con la mente del otro. No se trata de sembrar dudas para tener ventaja, sino de comprender que tu silencio puede tener un impacto más profundo del que imaginas. Porque a veces el mensaje más claro que puedes dar es no enviar ninguno. No por frialdad, no por orgullo, sino porque sabes que tu energía vale más que una batalla sin sentido. Porque sabes que quien se va sin mirar atrás, tal vez no merece que tú sigas mirando hacia atrás por él. En lugar de mirar si está en línea, empieza a mirar hacia adentro. En lugar de esperar una señal, crea una nueva rutina. Haz de cada momento una declaración silenciosa de amor propio. Esa caminata diaria, ese libro que vuelves a abrir, ese nuevo hábito que te ancla al presente. Son formas de decirte, ya no necesito perseguir lo que no quiere ser parte de mi vida. Y mientras tú te enfocas en sanar, quien te dejó empieza a sentir tu ausencia, no como un vacío, sino como un espejo que le devuelve la pregunta, ¿habré tomado la decisión correcta? Hay una historia que ilustra este principio con una belleza casi dolorosa. Un hombre llamado Samuel fue abandonado por su esposa después de 25 años de matrimonio. Ella se fue con una explicación breve y sin emoción. Él, en lugar de rogar o confrontar, eligió el silencio. No porque no sintiera, sino porque sabía que cualquier palabra nacería desde la herida, no desde la verdad. Durante meses, mientras ella esperaba un mensaje, un gesto, una reacción, Samuel reconstruyó su rutina. Aprendió a cocinar solo, volvió a tocar guitarra, comenzó a asistir a un grupo de meditación, y cuando ella volvió buscando alguna forma de cerrar el ciclo, lo encontró en paz. Su silencio había hablado, y su calma había sembrado en ella la duda de todo lo que había dejado atrás. Séneca decía que la verdadera fortaleza está en dominarse a uno mismo, no en dominar a los demás. Y en este caso, el dominio propio se expresa en no permitir que las decisiones de otros gobiernen tu estado emocional. ¿Qué más da si se van, si tú sabes quedarte contigo? Si quieres aplicar esta idea en tu vida, empieza por lo simple. Cada vez que sientas el impulso de revisar si esa persona pensó en ti, pregúntate, ¿yo he pensado en mí hoy? Y si la respuesta es no, haz algo, pequeño, íntimo, poderoso. Una taza de té caliente, una página escrita desde el alma, un gesto de cuidado. Porque cada vez que eliges tu paz por encima de una reacción, recuperas un pedazo de ti. Y aquí viene el giro más hermoso de todos, lo inesperado, lo que muchos no se atreven a imaginar, que al final, la calma que siembras en el otro también florece en ti, porque mientras el otro se llena de preguntas, tú te llenas de respuestas. Mientras el otro duda de su decisión, tú confirmas la tuya. Y eso no tiene precio. Ahora dime tú, ¿alguna vez tu silencio generó más impacto que cualquier palabra? ¿Has sentido cómo tu calma descoloca, pero al mismo tiempo te centra? Si lo has vivido, déjalo en los comentarios,
porque no estás solo, porque esta comunidad está llena de personas que han aprendido a hablar, con su quietud, y así con esta semilla sembrada, seguimos el viaje. Porque si tu silencio siembra la duda en quien se fue, en el próximo punto descubriremos cómo puedes usar esa misma energía no para mirar atrás, sino para transformarte, porque no se trata solo de lo que el otro siente al no tenerte, sino de lo que tú te conviertes cuando dejas de buscarlo. Transforma el silencio en evolución. Sé que duele. El silencio después de una despedida puede parecer insoportable, un eco constante que te recuerda lo que fue y lo que ya no es. Te despiertas esperando un mensaje que no llega. Pasas los días revisando si esa persona se conectó, si te pensó, si aún siente algo. Pero hay una verdad que, aunque cuesta aceptarla, también puede liberarte ese silencio que hoy parece un castigo. Puede ser el espacio más fértil para tu evolución. No estás roto, estás en pausa. Una pausa que no llegó para detenerte, sino para empujarte hacia adentro. Porque el silencio no siempre es vacío. A veces es el momento exacto en el que la vida te entrega un terreno limpio, para que puedas reconstruirte desde cero. Y si decides aprovecharlo, puede que esa versión de ti que emerja del otro lado ya no quiera volver atrás. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en medio del dolor buscaste llenar el silencio con distracciones, con redes sociales, con mensajes que nunca debiste enviar, con promesas de volver a empezar, cuando en el fondo sabías que no debía continuar? Pero, ¿y si esta vez eliges distinto? ¿Y si en lugar de resistir el silencio, decides escucharlo? Epicteto decía, las circunstancias no hacen al hombre, solo revelan lo que es. Y lo que tú hagas con este silencio revelará la fuerza que habita dentro de ti, porque puedes usarlo para quedarte atrapado en lo que perdiste, o para construir lo que aún puedes llegar a ser. La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Te comparto una historia real que lo demuestra con una fuerza conmovedora. Sofía, después de una ruptura dolorosa, pasó los primeros días llorando como es natural, pero en lugar de perseguir respuestas, decidió hacer algo diferente. Tomó una hoja de papel y escribió 3 cosas que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni valor para empezar. Aprender a pintar, volver al gimnasio, probar la meditación. No por nadie. Por ella pasaron 3 meses. 3 meses sin mensajes, sin mirar atrás, solo enfocada en sí misma. Y al final, no solo había transformado su cuerpo y su mente, había sanado su alma. Y lo más bello fue que cuando esa persona volvió, Sofía ya no lo necesitaba, porque en el silencio se había reencontrado con ella misma. Y ahí está la verdadera magia del silencio. No en lo que el otro pueda pensar o sentir en tu ausencia, sino en lo que tú decides hacer con ese espacio. Porque ese tiempo que antes invertías esperando una señal, ahora puede ser la semilla de una nueva versión de ti, una más fuerte, más libre, más consciente. No se trata de demostrar nada, no se trata de mejorar para que se arrepienta, se trata de crecer, para que ya no te haga falta lo que antes creías indispensable. Imagina por un momento lo que podrías construir si dejaras de gastar tu energía en revisar si alguien te piensa y la invirtieras en pensar en ti, en cuidar tu cuerpo con movimiento diario, en nutrir tu mente con libros, aprendizaje, conversaciones que te eleven, en reconectar con tu alma a través del silencio, la escritura, la contemplación. No necesitas grandes cambios, solo una decisión: usar este momento no para hundirte, sino para emerger. Séneca escribió, mientras perdemos el tiempo, dudando, la vida se escapa. Y tú que estás aquí escuchando esto, sabes en lo profundo que aún tienes mucho por vivir, que no naciste para esperar migajas de afecto, que este silencio no te está castigando, te está ofreciendo una puerta, una nueva posibilidad, una invitación a redirigir tu atención desde el vacío que dejó alguien, hacia la plenitud que puedes construir para ti. Aquí tienes un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que sientas el impulso de buscar al otro,
Haz algo por ti. Da un paso, una caminata, un párrafo escrito, una respiración consciente y anota en un cuaderno. Hoy elegí avanzar, día tras día, paso tras paso. No parecerá gran cosa al principio, pero un día mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo avanzaste, te transformaste. Y lo más hermoso de este proceso es que en algún punto te darás cuenta de que ya no deseas volver, que ese amor que dolía ya no pesa igual, que esa ausencia que ardía ahora es solo un recuerdo, porque te has convertido en alguien que no necesita llenar sus vacíos con presencias ajenas, porque te eliges, te sostienes, te respetas. Aquí hay algo que muy pocos te dicen. El verdadero cierre no llega cuando la otra persona te explica, sino cuando tú ya no lo necesitas. Y eso ocurre cuando usas tu silencio no para esperar, sino para evolucionar. Cuando dejas de preguntarte si volverá y empiezas a preguntarte, ¿quién quiero ser ahora que estoy conmigo? Ahora te pregunto, con honestidad y sin juicios, ¿qué podrías empezar a construir hoy si dejaras de mirar atrás? ¿Qué parte de ti está esperando este silencio para renacer? Escríbelo en los comentarios, no para impresionar a nadie, sino para recordártelo a ti mismo, porque cuando lo haces palabra, lo haces real. Y así, con cada minuto de silencio transformado en crecimiento, te acercas más a tu verdadera libertad. En el siguiente punto, exploraremos una idea aún más profunda, cómo la ausencia de tu voz se convierte en el recordatorio más claro de tu valor, porque a veces, lo que no dices habla más fuerte que cualquier explicación. No cedas ante la tentación de explicar. Hay una fuerza muy sutil, casi invisible, que nos empuja a hablar incluso cuando el silencio sería más sabio. Es ese impulso de justificar, de explicar, de decir, no fue mi culpa, esto no fue justo, todavía siento. Pero detrás de todo eso, lo que realmente buscamos no es comprensión, es alivio. Es cerrar una herida que arde aunque sea con palabras que muchas veces no sanan sino que abren más. Lo entiendo. Quieres que el otro sepa cómo te sentiste, que entienda que no fue cualquier cosa, que no te quedaste callado por debilidad sino por respeto o por amor. Pero déjame preguntarte algo. ¿De verdad necesitas que lo entienda? ¿O lo que necesitas es volver a estar en paz contigo? Porque a veces la verdadera dignidad no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. Epicteto lo expresó con una claridad que corta como el silencio más incómodo. No son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y muchas veces es esa interpretación nos grita que necesitamos hablar, que si no aclaramos perderemos algo. Pero la verdad es esta: cuando actúas desde la urgencia emocional, casi nunca construyes, casi siempre te desgastas. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una salida poderosa, una salida que no se basa en reprimir, sino en transmutar, porque no se trata de quedarte con todo por dentro, se trata de transformarlo antes de compartirlo. Y si después de transformarlo ya no sientes la necesidad de decirlo, entonces ese mensaje nunca fue necesario. Fue solo una emoción pidiendo ser atendida. Por ti, no por el otro. Te propongo algo simple, pero profundo. La próxima vez que sientas la necesidad de escribir un mensaje para explicarte, para desahogarte, para corregir una imagen equivocada de ti, hazlo, pero no lo envíes. Escríbelo con el corazón. Vierte ahí todo lo que arde, cada palabra que no pudiste decir, cada emoción que pide salir, y cuando termines, léelo para ti. Luego, rómpelo, quémalo, tíralo, y si puedes, agradece, porque acabas de sanar sin sacrificar tu paz, porque acabas de honrar tu voz, sin tener que entregársela a quien ya no está dispuesto a escucharla. Esa carta que nunca enviaste no fue un desperdicio, fue una liberación, porque a veces escribir es más terapéutico que hablar, y romper ese papel no es callar lo que sientes, sino recordarte que no todo necesita ser dicho para ser comprendido.
especialmente cuando el otro ya no está dispuesto a comprender. Hay una historia que escuché una vez y nunca la olvidé. Un hombre mayor, después de terminar una relación de muchos años, sentía un impulso casi incontrolable por escribirle a su expareja. Quería explicarle por qué se comportó como lo hizo. Quería contarle que no todo fue su culpa, que aún quedaban cosas que ella no sabía. Así que escribió, cada noche durante una semana, una carta distinta, una para cada emoción, para la rabia, para la nostalgia, para la tristeza, para el amor que aún sentía. Y cuando terminó, no las envió. Las guardó en una caja. Un año después las leyó y se dio cuenta de que ya no necesitaba ninguna de esas palabras, porque el tiempo y el silencio le habían dado algo que ninguna respuesta habría podido ofrecerle: claridad. Séneca lo dijo con sabiduría eterna: no debemos dar explicaciones a quienes ya tomaron una decisión sin nosotros, porque cuando alguien elige marcharse, también elige lo que no quiso entender. Y tú no tienes la obligación de iluminarle el camino que decidió abandonar. No explicar no significa ignorar tus emociones. Significa darles el lugar correcto. Significa entender que hay batallas que se ganan con dignidad, no con argumentos. Que el silencio muchas veces es más poderoso que el discurso más elocuente, porque nace de un lugar más profundo de la aceptación. La próxima vez que sientas esa urgencia de hablar, detente un momento. Respira y pregúntate, ¿esto lo hago para sanar o para que el otro me valide? Si la respuesta es lo segundo, espera. No hables desde la herida. Habla si decides hacerlo desde la calma, desde la verdad que ya no necesita convencer a nadie, porque entonces cada palabra será un puente, no una cadena. Recuerda tu valor. No necesita explicación. Tu paz no requiere justificación. Lo que eres no cambia porque alguien más no lo vea. Y lo que has vivido no se borra por no ser contado. A veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti es guardar silencio, no como castigo, sino como refugio, como escudo, como forma de volver a ti. Y si alguna vez te preguntan por qué no dijiste nada, podrás sonreír en silencio, porque la mejor respuesta fue seguir avanzando. Dime ahora con sinceridad, ¿alguna vez escribiste algo que necesitabas decir, pero decidiste no enviar? ¿Sentiste que esa decisión, aunque difícil, te devolvió un pedazo de paz? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces compartirlo con otros que han sentido lo mismo es suficiente, y así dejamos atrás la necesidad de explicar. En el próximo punto, hablaremos de algo aún más liberador: cómo tu ausencia puede convertirse en el recordatorio más profundo del valor que llevas dentro, porque cuando ya no estás, es cuando muchos descubren todo lo que significabas. El silencio como filtro de relaciones. Hay silencios que no buscan herir, pero hieren igual, no porque sean violentos, sino porque son sinceros, porque cuando decides no justificarte, no perseguir, no rellenar cada espacio vacío con palabras, algunos empiezan a irse, y no porque no los quieras, sino porque simplemente no saben estar donde no hay ruido. Ahí es cuando lo ves. Claro, el silencio no aleja a quien te ama de verdad, solo ahuyenta a quien necesita de tu atención constante para sentirse importante. Y eso, aunque duela, es un regalo. Durante años confundimos presencia con conexión, palabras con verdad, mensajes con amor. Pero cuando haces una pausa, una verdadera pausa, sin reclamos, sin explicaciones, sin llamadas, sin justificar cada movimiento, muchas máscaras caen. El que solo estaba por hábito desaparece. El que no sabía convivir con tu silencio se inquieta. El que solo valoraba lo que hacías por él empieza a sentirse incómodo. Y de pronto, sin que digas nada, sabes quién sí y quién nunca. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de defenderse es no parecer afectado. Y en las relaciones humanas, eso se traduce así: no llenar el espacio con palabras por miedo a perder al otro, sino mantener tu centro, aunque eso implique perder a quienes nunca estuvieron del todo.
El silencio es tu filtro, no el castigo, no la venganza. El filtro, porque las relaciones reales no se rompen cuando callas, se revelan. Y tal vez estés pensando, pero ¿y si se va? Sí puede que se vaya, pero si alguien se aleja por no recibir constantemente tu validación, ¿realmente estaba contigo o con la imagen que construía gracias a tu atención? Cuando te callas, no pierdes, te liberas, porque dejas de alimentar lo superficial y comienzas a nutrir lo esencial. Lo interesante es que el silencio no solo muestra quién se va, también revela quién permanece. Y a veces eso sorprende, porque quien tú pensabas que desaparecería, se queda. Quien parecía distante, empieza a acercarse con respeto. Y quien tal vez no decía mucho, comienza a hablar con el alma. El silencio no solo filtra, también profundiza. Te devuelve relaciones más genuinas, más tranquilas, más reales. Porque las personas que saben amar desde la calma no necesitan que grites para saber que sigues ahí. A lo largo de los años he visto cómo muchas personas se sienten culpables por tomar distancia, por dejar de escribir todos los días, por necesitar un tiempo de introspección. Y la culpa nace del miedo. Miedo a perder al otro, miedo a parecer fríos, miedo a no ser comprendidos. Pero si tu silencio desestabiliza una relación, esa relación ya estaba desequilibrada. El amor verdadero no depende de la frecuencia, sino de la profundidad. No necesita demostraciones constantes. Necesita presencia auténtica, incluso cuando no hay palabras. Epicteto decía: no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Y eso también se aplica aquí. El silencio no es rechazo, a menos que lo interpretes así. A veces es autocuidado, a veces es espacio sagrado, a veces es respeto. Y quien te conoce de verdad lo entiende. No pregunta con reproche, pregunta con cariño. No exige explicaciones, ofrece comprensión, no se aleja, acompaña desde la distancia. Hay una mujer que después de una separación dolorosa decidió guardar silencio durante un mes, no por orgullo, sino porque necesitaba reencontrarse. Durante ese tiempo dejó de responder mensajes que solo buscaban alimentar el drama. Dejó de revisar redes sociales. Se centró en sí misma. Meditó, escribió, habló con su terapeuta, y al terminar ese mes, solo una persona le escribió sin reclamos, sin preguntas, solo con un mensaje: aquí estoy cuando quieras hablar sin prisa. Esa fue la única relación que mantuvo. Las demás se diluyeron en el ruido de su ausencia. Y es que cuando tú dejas de hacer ruido, escuchas mejor, escuchas las intenciones reales, la calidad del vínculo, el tipo de energía que recibes cuando no estás constantemente presente. Y te das cuenta de que muchas veces tu presencia era lo único que sostenía la conexión. No había reciprocidad, no había amor mutuo, solo necesidad. Y eso no es sano. Por eso el silencio no es solo pausa, es herramienta de autoconocimiento, es espejo, es medicina. Y como toda medicina, puede saber amarga al principio, puede doler porque te enfrenta con una realidad incómoda. No todos estaban realmente contigo, algunos solo estaban con lo que les dabas. Pero cuando ya no das, te ves con claridad, ves a los demás con claridad, y en ese ver, sanas. Si estás en un momento así de silencio, de distancia, de duda, te invito a hacer este ejercicio estoico. Escribe el nombre de las personas que están en tu vida y pregúntate: ¿esta persona sigue presente incluso cuando no estoy disponible? ¿Esta relación respira en el silencio o muere sin palabras? Y ahí tendrás tus respuestas. No necesitas cortar de forma brusca, no necesitas confrontar. Solo observa, permítete ese espacio. Si alguien se aleja, agradécele internamente. Te ha hecho un favor. Y si alguien se queda, valóralo aún más, porque ha elegido verte, incluso cuando no estás. Y eso es lealtad del alma. Ahora, quiero preguntarte algo.
Has experimentado una relación que se transformó para bien o para mal gracias a un silencio tuyo. Has sentido cómo tu ausencia reveló verdades que las palabras nunca pudieron mostrar. Compártelo conmigo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros a entender que no están solos, que su silencio también tiene valor. Y mientras sigues reflexionando, prepárate, porque en la siguiente parte vamos a ir aún más profundo. Te mostraré por qué el verdadero poder no está en obtener explicaciones, sino en tener la fuerza de no buscarlas nunca más, porque cuando eliges no explicar, también eliges sanar. Reconstrucción interna, cuerpo, mente, espíritu. A veces creemos que el silencio es simplemente ausencia de ruido, pero cuando se vive conscientemente el silencio, puede convertirse en el terreno fértil donde germina la reconstrucción más profunda de tu vida. Después de una ruptura, una pérdida, una decepción, nos sentimos vacíos. Pero ese vacío no es el fin, es el espacio sagrado donde puedes volver a construirte, no desde el dolor, sino desde la decisión de volver a ti. Y eso, querido oyente, empieza por dentro. Reconstruirse no es volver a ser quien fuiste, es elegir con conciencia en quién deseas convertirte. Y para eso necesitas 3 pilares: cuerpo, mente y espíritu. No puedes sanar completamente si una parte de ti sigue rota o descuidada. No puedes avanzar si tu cuerpo está agotado, tu mente dispersa y tu espíritu dormido. Es en ese momento cuando el silencio se vuelve medicina, porque en el silencio puedes escucharte sin el ruido de las opiniones ajenas. En el silencio puedes observar sin distracción lo que realmente te hace bien. Y sobre todo en el silencio puedes empezar a tomar decisiones distintas. Cuidar tu cuerpo no es vanidad, es respeto. Cuando decides moverte, alimentarte mejor, descansar, no lo haces solo para verte bien, sino para recordar que mereces tratarte con dignidad. El cuerpo es el templo donde habita todo lo demás. Y cuando lo cuidas, envías una señal clara: estoy listo para sostener la vida que merezco vivir. Mente fuerte no significa mente fría. Significa aprender a dirigir tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te dirijan a ti. En el silencio puedes ver qué ideas se repiten, qué narrativas te limitan, qué voces no son tuyas. Y poco a poco, puedes empezar a reemplazarlas por pensamientos más sanos, más conscientes, más tuyos. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a interpretarlo desde otra perspectiva. Como dijo Séneca, vivir es luchar, y cada pensamiento que eliges cultivar es una batalla ganada a tu favor. Pero hay una parte más profunda, esa que no siempre sabemos nombrar, pero que sentimos cuando estamos solos. El espíritu, reconstruirlo no es un acto religioso, sino un acto de reconexión con lo esencial, con lo que te da sentido. Tal vez sea la naturaleza, tal vez sea el arte, tal vez sea el simple acto de respirar profundo al amanecer y agradecer por estar aquí. El espíritu se alimenta de presencia, y en el silencio la presencia florece. Por eso este es el momento ideal para crear una práctica diaria. No necesitas hacer grandes cosas, solo elige un pequeño acto para cada parte de ti. 10 minutos de movimiento consciente para tu cuerpo, 10 minutos de escritura o reflexión para tu mente, 10 minutos de silencio profundo para tu espíritu, y hazlo por 30 días. No porque el resultado sea inmediato, sino porque en la constancia nace la transformación verdadera. Puede que al principio te cueste, puede que tu mente se resista, que el cuerpo se canse, que el silencio se vuelva incómodo, pero eso no significa que estés fallando, significa que estás despertando, porque lo que más incomoda suele ser lo que más necesitas, y cuando lo sostienes, cuando no huyes algo en ti, comienza a reorganizarse desde adentro. Tal vez un día te sorprendas durmiendo mejor, o sintiéndote menos reactivo ante comentarios que antes te herían. Tal vez de pronto te veas sonriendo al escuchar tu propia respiración, o sintiendo que sin necesidad de palabras estás volviendo a casa, no porque alguien haya regresado a tu vida, sino porque tú has regresado a ti.
Ese es el verdadero poder del estoicismo aplicado a la vida diaria. No es solo resistir el dolor, es transformar ese dolor en disciplina, en dirección, en dignidad. Marco Aurelio lo decía así: el alma se fortalece en la adversidad, y no hay adversidad mayor que perderte de ti mismo, pero también no hay victoria más grande que reencontrarte con calma, con orden, con propósito. La reconstrucción no se trata de volver a ser como antes, porque lo que fuiste ya no existe. Se trata de honrar tu historia, aprender de ella y desde ahí, elegir con claridad quién vas a ser ahora. Porque el silencio no es ausencia, es escucha, no es castigo, es preparación, no es vacío. Es el espacio exacto donde puedes volver a nacer, pero esta vez con raíces más profundas. Y si en este proceso sientes que nadie lo nota, que nadie te acompaña, que nadie lo reconoce, recuerda, no estás solo, estás contigo, y ese vínculo, el que tienes contigo mismo, es el más duradero, el más poderoso y el más necesario para todo lo demás. Así que hoy te invito a que no lo postergues más, que no esperes a que las cosas cambien fuera de ti para comenzar a cuidarte por dentro, que tomes este instante como un punto de partida, porque no importa qué edad tengas, ni cuánto hayas perdido, siempre puedes volver a empezar desde ti, y en ese comienzo silencioso se encuentra la semilla de una vida más fuerte, más serena y profundamente tuya. Ahora prepárate porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu manera de ver a los demás, especialmente a quienes no supieron acompañarte en tus momentos más callados. El silencio final no por orgullo, sino por paz. A veces el silencio más poderoso no es el que grita justicia, sino el que se retira con dignidad. No todos los silencios nacen del rencor. Algunos, los más serenos, nacen del amor propio. Llega un punto en el que ya no se trata de ganar una discusión, de tener la última palabra, o de demostrarle algo a alguien. Se trata de proteger tu paz, de soltar la necesidad de que el otro entienda, porque cuando ya no esperas respuesta, es cuando has encontrado la tuya. Muchos confunden el silencio final con orgullo, pero no es orgullo, es evolución. Es decir, ya no necesito seguir ahí, no tengo que justificarme más, no voy a seguir explicando lo que mi presencia ya explicó 1000 veces. No voy a seguir hablando cuando el otro hace tiempo dejó de escuchar. Hay momentos en los que insistir se vuelve una forma sutil de lastimarse, y en esos momentos, el silencio es una forma de cuidado, una barrera invisible que dice: hasta aquí llego porque más allá de este punto, pierdo la paz que tanto me costó construir. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Epicteto dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y entre esas opiniones, una de las más dañinas es creer que siempre debemos responder, explicar, justificar. La verdad es que no estamos obligados a mantener conexiones que nos agotan, no estamos obligados a quedarnos en conversaciones que solo generan más ruido en la mente. A veces cerrar una puerta sin portazo en completo silencio es la mayor muestra de amor hacia uno mismo. ¿Y sabes qué es lo más liberador? Que no necesitas que la otra persona entienda tu silencio. Porque el silencio, cuando es auténtico, no busca ser entendido, busca ser vivido. Y se vive en el interior, en ese espacio donde ya no hay batallas internas, donde ya no duele, donde simplemente sueltas. He conocido a personas que cargaban años de desgaste emocional por no saber callar a tiempo, por responder siempre, por defenderse una y otra vez, hasta que un día decidieron soltar, no porque ya no sintieran, sino porque aprendieron que no todo lo que se siente debe decirse, que no todo lo que se piensa merece ser compartido, que a veces el mayor acto de inteligencia emocional es retirarse sin drama, porque la paz no necesita testigos. En la práctica, este silencio final no se trata solo de no hablar, es un proceso profundo de desprendimiento. Es dejar de revisar sus estados, dejar de escribir mensajes que no enviarás, dejar de justificar tu ausencia.
es apagar las notificaciones, es eliminar atajos en el teléfono, es decidir cada día que tu energía ya no irá hacia allá, que hoy eliges tu centro, tu equilibrio, tu vida. Y no es fácil, lo sé. El corazón quiere volver, quiere cerrar ciclos hablando, quiere entender qué pasó, pero el alma ya sabe que no hay más que buscar, que el silencio no es vacío sino verdad, que lo que no se dice también habla, y que a veces dejar de hablar es la forma más profunda de hablar contigo mismo. Cuando decides este tipo de silencio, no hay fuegos artificiales, no hay aplausos, nadie lo nota excepto tú, pero dentro de ti, algo cambia para siempre. Ya no eres quien necesita que lo escuchen, eres quien aprendió a escucharse. Por eso cuando eliges el silencio no como arma, sino como refugio, comienzas a reconstruirte desde dentro. Es un silencio que no busca castigar al otro, sino abrazarte a ti mismo. Es una forma de decir, he estado demasiado tiempo afuera de mí. Ahora vuelvo a casa, y esa casa eres tú, tus pensamientos, tu calma, tu verdad. A veces lo que más necesitas no es una respuesta de la otra persona, sino una respuesta de ti mismo. Una que diga, no necesito tu respuesta, ya encontré la mía. El estoicismo nos recuerda que el poder más grande es el poder sobre uno mismo. Y cuando decides no responder, cuando eliges no participar de la confrontación, cuando dejas ir sin ruido, estás ejerciendo ese poder. Estás diciendo, yo elijo qué batallas valen mi energía. Yo elijo qué palabras merecen mi voz. Porque tu silencio no es debilidad, es contención, es madurez, es sabiduría adquirida a través del dolor y la reflexión. ¿Y qué sucede con quienes se alejan porque no entienden ese silencio? Se van. Y está bien, porque el silencio auténtico también revela verdades. Te muestra quién te buscaba de verdad y quién solo te buscaba mientras respondías. Quien valora tu presencia sabrá permanecer incluso cuando no hay palabras. Quien solo estaba por interés, desaparecerá en cuanto no haya respuesta. Y ahí entenderás el poder de tu decisión. Tu silencio no aleja a nadie, simplemente filtra. Hay un momento clave en el proceso de evolución personal cuando dejas de intentar cerrar ciclos con explicaciones, porque entiendes que no todos los finales son conversaciones. Algunos son elecciones internas, actos íntimos de liberación, momentos en los que te sientas contigo mismo y te dices, ya no voy a seguir. No hace falta gritarlo, no hace falta anunciarlo, simplemente lo haces. Y en ese instante, algo dentro de ti respira por primera vez, con libertad. Séneca escribió, vivir es luchar, pero no toda lucha es externa. De hecho, la más dura es interna. La lucha contra el ego que quiere venganza, contra la ansiedad que quiere respuestas, contra el apego que quiere quedarse. Pero si eres capaz de atravesar ese fuego, llegarás a un lugar en el que el silencio ya no es ausencia sino plenitud, donde tu paz vale más que tu necesidad de ser entendido. Por eso, si hoy estás en ese punto en el que sabes que ya no hay más que decir, permítete el silencio. No desde el resentimiento, no desde el castigo, sino desde el amor. Amor a tu tiempo, amor a tu energía, amor a tu historia. Porque si no eliges tú el momento de cerrar, lo seguirás reviviendo 1000 veces sin darte cuenta. Y no necesitas justificarlo ante nadie. Puedes apagar el teléfono, quitar notificaciones, eliminar recuerdos, no por odio, sino por salud emocional, no por venganza, sino por respeto a lo que fuiste y por amor a lo que puedes llegar a ser. Hay una dignidad silenciosa en soltar, en no contestar, en no volver, y aunque parezca invisible, esa dignidad se nota en tu mirada, en tu paz, en tu forma de estar presente. Este silencio final no es una huida, es un acto de regreso, un regreso a ti, un regreso a tu centro, a tu calma, y como todo lo que vale en esta vida, no necesita ser explicado, solo sentido, solo vivido. Ahora te pregunto, ¿qué te está diciendo tu silencio hoy? ¿Es castigo?
o es paz, es cierre o es espera. Y lo más importante, ¿qué te está revelando de ti? Porque a veces el mayor acto de amor no es hablar, sino tener el valor de quedarse en silencio mientras dentro de ti empieza la verdadera conversación. Y con eso damos paso al siguiente pilar: cómo transformar ese silencio en una reconstrucción interna de cuerpo, mente y espíritu. Porque si vas a estar en silencio, que sea para renacer más fuerte. A veces lo que realmente cambia tu vida no es lo que gritas, sino lo que decides callar. Hoy hemos recorrido juntos un camino de silencios poderosos, no como huida, sino como regreso a ti mismo. Has descubierto que no necesitas explicaciones para cerrar un ciclo que tu calma siembra, dudas más profundas que cualquier reclamo, y que el silencio, cuando nace de la paz, tiene la fuerza de una revolución interior. El estoicismo no te pide que seas frío, te invita a ser firme, no te obliga a sufrir en silencio, sino a comprender que el verdadero poder está en cómo eliges responder o no responder, y sobre todo en cómo eliges cuidarte. Ahora, detente un momento, respira, pregúntate, ¿qué parte de ti necesita ser escuchada por ti mismo? ¿Qué conversación interna estás postergando? Hoy te propongo algo muy simple pero transformador. Apaga el ruido por un instante, desactiva las notificaciones, siéntate contigo, escribe lo que sientes sin filtros, y al terminar, no lo publiques, no lo envíes, léelo y guárdalo para ti, porque a veces sanar no es hablar más, sino entenderse mejor. Si este video te resonó, si en algún momento sentiste que te estaba hablando a ti, es porque tú también estás listo para este cambio. Así que no te vayas sin tomar acción. Suscríbete, porque aquí no hacemos contenido para entretener, sino para transformar. Dale like si esto te tocó. Compártelo con alguien que necesite escuchar que el silencio también puede ser amor propio. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿qué silencio estás aprendiendo a honrar hoy? Si este tema te llegó al alma, espera al siguiente video. Te mostraré cómo reconstruirte desde el cuerpo, la mente y el espíritu, en completo silencio, pero con toda tu fuerza, porque a veces el mayor renacer comienza cuando por fin eliges el silencio correcto.